Bueno, buenos días, Eguerdión, Presidenta, miembros del Gobierno, compañeros y compañeras parlamentarias. Bueno, primer pleno de control y desde el Partido Popular del País Vasco queríamos hablar de uno de los principales problemas que tienen los vascos, la seguridad. Y no lo decimos nosotros. Si nos tenemos en cuenta los últimos datos del Eurobarómetro, la seguridad es el tercer principal problema que tienen las familias vascas. Le dan un suspenso a la gestión del Gobierno vasco estos años con un 4,7 y le ponen deberes en esta legislatura para abordar el problema de seguridad y de delincuencia que tenemos y sufrimos en los últimos años. Claro, para hablar de seguridad tenemos que empezar diciendo qué medios tenemos, ¿no?, para afrontar este reto o, podríamos decir, para afrontar este incremento de la delincuencia y de inseguridad. Y, por lo tanto, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? El 12 de noviembre de 2004 se acordó en la Junta de Seguridad del País Vasco un hecho histórico, el incremento de 500 ertzainas, pero hay un acuerdo político con el Gobierno de España para pasar de 7.500 ertzainas a 8.000. Como digo, un incremento muy importante que se gestionó en 2 promociones y que por fin conseguimos alcanzar esa cifra de los 8.000 ertzainas el 16 de diciembre de 2011. He visto un poco mirando la web, en Irekia había una nota de prensa incluso que decía así, el 16 de diciembre de 2011. La Ertzaintza alcanza por primera vez los 8.000 agentes con la salida de la 23 promoción. Un hecho histórico que se produce en 2011. Y desde entonces vamos a nuestras plantillas presupuestarias que acompañan a los presupuestos generales de la comunidad autónoma y hemos visto que desde el año 2006, de manera ininterrumpida, aparecen esos 8.000 ertzainas en servicio para dar respuesta a los desafíos en seguridad ciudadana que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y así ininterrumpidamente hasta el año 2024. Y yo por eso, señor consejero, señor Zupiria, yo le pregunté en su comparecencia por qué no teníamos esos 8.000 ertzainas en servicio cuando así se establecía en la plantilla presupuestaria de los presupuestos de este año que están aprobados y, por lo tanto, con dotación presupuestaria. La verdad es que no tuve mucho éxito en la respuesta y por eso hoy le planteamos esta interpelación. Pero, claro, ¿por qué le pregunté? Le pregunté porque tenemos un problema real. No tenemos una percepción, señor Zupiria. Tenemos un problema real. Las percepciones son subjetivas. Las realidades descansan en datos objetivos. Y las realidades son sus datos, los datos oficiales del Gobierno vasco que apuntan a ese incremento sostenido y ese récord de delincuencia que estamos sufriendo los vascos desde hace ya en los últimos años. Y por eso hay que hablar de los delitos que se producen para que no pensemos que son percepciones, son realidades. Vamos a ver qué dicen los datos del balance de criminalidad del primer semestre 2023-2024. Son los datos más recientes y además son datos que aporta la Ertzaintza. Ya sé que a usted no le gusta que le dé los datos, pero que son sus datos y por lo tanto no los puede cuestionar. Y por eso yo creo que no le gusta que le repase y le diga que estos son los datos que apuntan a realidad de inseguridad en el País Vasco. País Vasco, 2,6 de incremento en la tasa de delincuencia. Álava, un 4,9. Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi, un incremento del 8,8. Guipúzcoa, un incremento del 1,7. En Donostia, un incremento del 11,1. Vizcaya, incremento del 2,5. En Bilbao, un 3,8% de incremento en el primer semestre del año respecto del año pasado. Y, por lo tanto, estos son los datos. Y hay que afrontar los datos. Hay que llamar a las cosas por su nombre para poder poner soluciones encima de la mesa. Y, claro, yo a usted también le pregunté cuáles eran los datos de la plantilla real. Sabiendo que teníamos 8.000 ertzainas en plantilla presupuestaria, usted me contestó el 23 de julio que teníamos 7.592 ertzainas en servicio. Sí que es cierto que he conocido después que en una reunión del Consejo de División ustedes informaron de que la cifra real era de 7.412, 180 ertzainas que se nos han caído por el camino. Entiendo que habrán sido jubilaciones. Otro dato que usted ha facilitado, las jubilaciones. De aquí a 2027 se van a jubilar 1.256 ertzainas. Por lo tanto, tenemos un problema de envejecimiento de la población en la Ertzaintza. Los agentes se jubilan y ustedes lo saben. Y ustedes tienen que planificar que va a haber unas jubilaciones y que hay que ir dotando esas plazas que se van a ir quedando vacías, que cuesta casi 2 años que se incorporen esos ertzainas, que tienen que cubrir a esos ertzainas que se van jubilando.
Y esas jubilaciones ya este año van a ser de 255, el año que viene de 342, el siguiente 256 y en 2027 403. Como digo, 1.256 ertzanas que se van a jubilar. Y en este momento tenemos 7.412 ertzainas de una dotación que podría ser de 8.000. Por lo tanto, con una tasa de delincuencia del 62,27, según datos de la memoria delincuencial de la Ertzaintza del año pasado. Con este incremento de delitos, con una dotación que podría ser de 8.000 y es de 7.400, el panorama es francamente preocupante, señor Zupiria. Por eso, yo ya sé que a usted, el lehendakari, que no está presente y parece que la seguridad tampoco le importa demasiado, a usted le encargó el lehendakari que trabajase por tener una Ertzaintza más cercana y más euskaldun. Y yo lo que le pido, desde el Partido Popular, lo que le pedimos es que usted se haga cargo del encargo de los vascos que le dicen que la seguridad les preocupa porque los datos se están incrementando, porque cada vez tenemos más delitos sexuales, cada vez tenemos más delitos de robo con violencia e intimidación, cada vez hay más uso de armas y navajas en los delitos que genera una gran preocupación y más riesgo sobre la vida de las personas. Les pedimos que se pongan las pilas y doten a la Ertzaintza de esos 8.000 ertzainas que tenemos en plantilla presupuestaria, porque hay dinero para hacerlo, pero hay falta de planificación. Yo hoy le pregunto, espero que con más éxito que en la pasada semana en su comparecencia de legislatura, ¿por qué motivo no tenemos a los 8.000 ertzainas que aparece en su plantilla presupuestaria en las calles, trabajando por los vascos, trabajando para luchar contra la delincuencia? Es una preocupación creciente. El Gobierno vasco tiene mucho que decir. Espero que hoy nos haga un anuncio y, por lo tanto, habrá servido de algo nuestra interpelación. Sí, yo le agradezco las explicaciones, señor Zupiria. Lo que pasa es que usted es poco concreto. Usted me dice, los últimos 6 años se han sacado a oposición 3.000 plazas. Pues no es suficiente, porque el resultado es que a día de hoy tenemos 7.592 según su contestación y como esto en la plantilla es algo vivo, ahora hay 7.412 o menos. Esos son datos de septiembre que me han facilitado desde los sindicatos que estuvieron reunidos con ustedes en una reunión donde ustedes facilitaron esa información. Por lo tanto, si tenemos 8.000 agentes en la plantilla presupuestaria y tenemos capacidad económica, porque este acuerdo viene de 2004 y de 2011 ya lo pudimos hacer. El problema es que en los últimos años no ha habido una correcta planificación de las OPE que había que hacer. Porque ustedes conocen las personas que se van jubilando. Esa es una información que le acabo de pedir y que ustedes las manejan. Están sacando unas OPE que no dan respuesta a las necesidades actuales que tiene la plantilla. Tenemos más delitos y menos ertzainas que nunca. Algo están haciendo ustedes mal. Y por eso lo que les decimos es que tienen que planificar mejor. Que es evidente que de un día para otro no se pueden tener esos 8.000 ertzainas en la calle, pero es que los deberíamos tener si ustedes hicieran una buena planificación de las necesidades de plantilla. Mire, de los datos que usted también me ha facilitado, el pasado 23 de julio, en 2025 ustedes tienen a 205 ertzainas en formación de la 32 promoción. Bueno, pues en 2025 se jubilan 342 ertzainas. Ya tenemos un déficit de 137 el año que viene, porque ustedes han hecho una promoción absolutamente escasa sabiendo que se les van a jubilar 342 y están 205 en formación, un déficit ya de 137 el año que viene. Para 2026, la siguiente promoción, la 33, ustedes han convocado 225. No sabemos cuántos van a acabar esa posición y se van a poder incorporar a la Ertzaintza. Pero es que en 2026 ustedes ya tienen una previsión de jubilación de 256, otros 31 de déficit en el supuesto que los 225 saquen la plaza. Y así, OPE tras OPE, ustedes planifican por debajo de las necesidades. Y usted me dice, mi compromiso es llegar a los 8.000, pero ¿cómo va a llegar usted a los 8.000 en esta legislatura si ya parte con un déficit de 137 para 2025 y por lo menos de 31 para 2026? Es imposible. Por eso lo que les pedimos es que planifiquen bien, que la seguridad sea una prioridad. Y ustedes saben, las personas que se jubilan, y ustedes saben cuál es su dotación presupuestaria y su máximo de plantilla, que son 8.000. A más delitos no puede haber menos ertzainas en las calles. Los ertzainas están deseando, yo no me acuerdo con ustedes, porque ellos están sufriendo en primera persona las dificultades para poder afrontar una delincuencia cada vez más violenta y más agresiva. Y cada vez son menos ertzainas en las calles. Y esa es su responsabilidad, señor Zupiria. Y el señor lehendakari, que no le debe interesar mucho el tema de la delincuencia. En campaña ustedes se rasgaban las vestiduras con la delincuencia y con la inseguridad. Y algún
un portavoz decía que ya estaba bien que los jóvenes no pudiesen ir por las calles con su móvil porque le robaban por la noche. Eso lo decían ustedes en campaña. Pónganse las pilas, llamen a las cosas por su nombre. Tenemos un problema de delincuencia en el País Vasco. Podemos tener 8.000 agentes en las calles, pero no los tenemos. Tenemos 7.400 y vamos a seguir teniendo cada año menos porque ustedes no planifican con los datos que tienen encima de la mesa. Los ertzainas se jubilan, los delitos se incrementan y cada vez tenemos menos ertzainas en las calles. Eskerrik asko, Domaika andrea. Zupiria jauna.